Bienvenidos a la clase de hoy. ¿Qué vamos a ver hoy? Bien. Voy a separar la clase de hoy en dos partes. La primera, vamos a trabajar con ASP.NET, formularios, web form, que lo hemos visto un poquito sin entrar mucho en detalle, así que ahora vamos a ver un poco más de cómo hacer aplicaciones muy rápido con controles conectables a datos. Bien. Y la segunda parte de la clase vamos a volver al ejemplo de la semana pasada de MVC, pero hoy nos vamos a centrar en la N. O sea, vamos a ver un poquito de Entity Framework para poder entender del código ese que generó automáticamente Visual Studio cómo trabaja, para que si nosotros tenemos que hacer algo similar, podamos construirlo de cero y no obligatoriamente tener que generarlo con el asistente de Visual Studio. ¿Bien? Entonces, con eso vamos a estar cubriendo en parte las dos formas de hacer sitios web en la plataforma, con Webform y con MVC. Bien, no duden en consultar cualquier duda que tengan a medida que avanza la clase. Bien, vamos a arrancar creando un nuevo proyecto. Bien, aplicación web ASP.NET, nombre es lo de menos, plantilla vacía como siempre, con soporte para formularios Webform, sin HTTPS, no necesitamos, y hacemos clic en crear. Bien. Breve repaso cuando nos conviene usar Webforms, cuando este sistema va a ser accedido desde notebooks, PCs de escritorio, equipos que tengan un navegador web, ¿bien? Pero que sean esencialmente PCs. Si van a acceder desde PC, está muy buena esta técnica, que lo que más por ahí vamos a carecer es la parte de responsive, de que el código se adapte al dispositivo. ¿Bien? Si accedemos a este sistema desde una tablet o desde un celular, sí va a funcionar, sí se va a poder usar, pero no se va a autoadaptar al tamaño estrecho que tienen los dispositivos o anchos si los acostamos. ¿Bien? Entonces, típicamente esto vienen y nos dicen, necesitamos rápidamente tener un sistema para que carguen datos, rápidamente un listado, rápidamente un informe. Y bueno, está buena esta técnica porque nosotros podemos arrastrar un par de componentes, configurar la conexión, configurar si el componente va a ser editable o no, y llegamos al objetivo muy rápido de proveer una página que nos permita consultar información y modificar esa información. ¿Bien? Entonces vamos a agregar a nuestro proyecto un nuevo elemento. Bien, formulario webform. ¿Qué le vamos a poner de nombre? Default ASPX. Bien, entonces arrancamos con esta página y un hola mundo y lanzamos la aplicación. Bien, se lanza el servidor web, se va a lanzar la dirección de mi PC. Y si nosotros no decimos qué página web queremos ver, la página web que se va a mostrar va a ser index o default HTML o ASPX, la primera que encuentre, siguiendo un orden de prioridades, va a ser la que va a mostrar. Ustedes pueden, y les recomiendo que lo hagan, en su Windows, ir a programas y características,
y agregar el programa que se llama Internet Information Server. ¿Bien? ¿Qué es lo que van a lograr con eso? Tener un servidor web corriendo constantemente en su PC y poder permitir que esta página se acceda desde toda la empresa o desde toda su red. ¿Bien? Porque este servidor web que tiene Visual Studio es local. No permite que desde otra PC accedamos a la página que estamos viendo. Así que si nosotros queremos, si estamos en un entorno de empresa y queremos que en cualquier PC de la empresa se pueda acceder a esta página, vamos a necesitar un servidor web. Y el recomendado es Internet Information Service. ¿Bien? Si tenemos ese servidor web, todas las páginas que pongamos en C y NetPub van a ser accedidas desde toda la red de la empresa. ¿Bien? Ok. Nosotros típicamente vamos a tener la necesidad de que nuestro sitio web se repita el encabezado de la página, se repita el pie de la página, se repite el menú de la izquierda. ¿Bien? Entonces, para eso, los formularios web nos brindan un elemento conocido como Master Pages. ¿Bien? Vamos a agregar una Master Page al proyecto. Agregar, nuevo elemento, y vamos a usar el buscador para buscar Master o Maestro. Maestra de real género. Y esta va a ser la opción. ¿Ven? Por ahí lo traducen diferente en diferentes versiones de Visual Studio. Pero se van a dar cuenta que hemos elegido el elemento correcto si el nombre del archivo dice .master. Bien, este es el nombre del archivo, la extensión que se utiliza para las páginas maestro o master pages. Bien. Esencialmente, ¿qué es lo que es la master page? La master page va a ser una página que va a contener todo lo que queremos que se repita alrededor de todas las páginas web que vamos a agregar en el proyecto. Bien. Si yo hago clic acá donde dice diseño, presiono un par de enters, quizá les parezca, digamos, que la master page no tiene nada. Pero se van a dar cuenta que sí tiene algo, que es este rectángulo, que lo voy a destacar ahora, que dice Content Placeholder. ¿Bien? Bueno, típicamente, nosotros, ¿qué es lo que haríamos? Dibujaríamos en una hoja de papel cuál va a ser la estructura de nuestro sitio web. A ese dibujo se le conoce como maquetación. Donde nosotros tenemos, por ejemplo, podríamos hacer un dibujo que tenga dos banners, una parte central, un pie de página. Podríamos en una hoja de papel hacer un dibujo que tengamos un banner, un pie de página, un menú a la izquierda y el contenido en el centro. Entonces, estos dibujos, que básicamente van a definir la estructura de nuestro sitio web, va a ser la base con la cual vamos a diseñar nuestra master page o página maestro. ¿Bien? Yo voy a elegir este porque es un modelo clásico. Un banner, un menú a la izquierda y un pie de página. Un modelo clásico de páginas web. ¿Bien? Entonces la página central es la que nos va a ir mostrando las diferentes páginas o formularios de nuestro sitio web. ¿Bien? Voy a volver a Visual Studio. ¿Y qué voy a utilizar para maquetar? Bien.
Básicamente la web, para darle estructura al sitio o maquetar, existen dos técnicas. Una que se conoce como capas, divs, donde nosotros vamos definiendo cuadrados y después ubicando esos cuadrados para darle la estructura. Eso normalmente lo usamos mucho cuando trabajamos con MVC, ¿bien? Donde nosotros nos encargamos de darle estructura al sitio. Ahí se usa mucho maquetación con capas, y de hecho que cuando ustedes crean un proyecto de MVC, ya nos pone una librería que se conoce como Bootstrap, muy utilizada para maquetar el sitio web utilizando capas. ¿Bien? Pero antes de que se pongan de moda las capas, los sitios web inicialmente se maquetaban con tablas. ¿Bien? Tablas de la siguiente forma. Yo acá en la parte de arriba de la master page voy a ir a tabla, insertar, perdón, el sitio web tiene que estar detenido. Parece que está, sí estaría detenido. Ahí está, tablas, insertar tabla. Y voy a arrancar con una tabla de 3 filas por 3 columnas. Bien. Acá lo voy a destacar para que lo vean. Este cuadrado que está destacado es una tabla de 3 filas por 3 columnas. Bien. Y esto nos va a dar la estructura del sitio web, esta tabla. Bien. Traten de hacer una analogía entre esta tabla y esta maqueta que tenemos acá. Bien. Así que básicamente nosotros tenemos una tabla de 3 filas, y en esta maqueta podemos identificar 3 secciones. El encabezado de la página, la parte media de la página y el pie de la página. O sea que, si nosotros queremos hacer un mapeo entre ese diseño y esta tabla, nosotros podríamos decir que utilizando estas 3 celdas yo podría tener el encabezado de la página, y utilizando estas 3 celdas podría tener el pie de la página. ¿Bien? Entonces voy a elegir las primeras 3 celdas, o sea, la primera fila, y vamos a ir a modificar, fusionar mediante combinación de celdas. ¿Bien? Entonces van a ver que ahora las 3 celdas individuales se han transformado en una sola celda grande. ¿Bien? Entonces nosotros acá podríamos poner banner de nuestro sitio web. ¿Bien? Sería, en esta maqueta, lo que está pintado de azul. Bien. Continuemos con la maquetación. Las 3 celdas de abajo, voy a hacer el mismo procedimiento, modificar, fusionar mediante combinación de celdas. Entonces esta fila, estas 3 celdas que se transformaron en una, van a ser las veces de pie de página, lo que está acá en morado. Bien, entonces acá vamos a poner pie de página. Bien. Volviendo a nuestro diseño, la fila central tiene 2 partes. Una donde va a ir el menú, y una segunda parte donde va a ir el contenido. Bien, entonces acá en la primera celda voy a escribir la palabra menú del sitio. Y para que esto se parezca al diseño que tenemos en la página, estas 2 celdas de la fila del medio deberían estar fusionadas. Bien, entonces vamos a hacer clic en modificar, fusionar. Bien. Entonces ahora observen, una fila para el encabezado, una fila para el menú y una fila para el pie de página. Bien. Probablemente el menú va a tener varias opciones, o sea que visualmente va a tener una forma más parecida a esto. Bien. Y acá va a estar el contenido de la página web. Bien. En la parte donde quiero mostrar el contenido central de la página web, voy a buscar de la master page este cuadradito que decía
content placeholder y lo voy a arrastrar a esta celda de la tablita. Entonces fíjense cómo nos quedó la master page. Voy a guardar los cambios. Tenemos una fila con el banner, esta celda grandota con el menú del sitio, esta fila con el pie de página, y esta otra celda que vendría a ser la más grande de todas para mostrar el contenido de la página web. ¿Bien? Bueno, podríamos buscar algún banner en internet para que el sitio empiece a tomar algo de forma. Me voy a robar este banner. Ustedes pueden buscar cualquier banner que quieran. Sí, ya vamos a poner a ver cómo quedó el HTML para que les quede un poquito claro los que saben algo de HTML. Bien. Entonces, esta imagen la vamos a guardar. En el escritorio, como banner, JPEG. Y vamos a agregarla a nuestro proyecto. Botón derecho, agregar elemento existente y vamos a buscar nuestro banner. Así lo pueden agregar ustedes también. Bien. Entonces, acá lo tenemos. Profe, Sí, ¿escuchó? ese que dice Content Placeholder, ¿lo había agregado usted o aparecía ahí? Bien. Observen, cuando ustedes agregan una nueva página maestro, voy a agregar una segunda página. Esta, webform con página maestra. Plantilla 2.master. Bien. Observen el árbol de mi sitio web. Fíjense que tiene dos master page. La que ya está maquetada, que estamos trabajando, y la que acabamos de agregar, voy a hacer clic en diseño, que no tiene absolutamente nada más que el content placeholder, ese que vos me preguntás. Bien. Entonces, voy a hacer un par de enters. Voy a mover un poquito para abajo el content placeholder. Uy. Hagamos vista de código. Acá está el content placeholder. Este es. Le vamos a poner un par de veres arriba, que serían saltos de línea, como para que el content placeholder me quede en el medio de la pasta. Hagamos vista dividida. Este es el HTML y este es la página web con el content placeholder. Entonces, cuando ustedes agregan una master page, esa master page viene ya con un content placeholder. Y Bien, profe. lo que ustedes van a hacer es poner alrededor de ese content placeholder, ¿qué es lo que van a poner alrededor? Lo que ustedes quieren que aparezcan en varios sitios web. ¿Ya? Yo podría, por ejemplo, tener una master page para la parte de la página web que ustedes pueden entrar públicamente y una segunda master page que tenga opciones que solamente se puedan usar si son administradores. ¿Bien? Entonces voy a tener una master page que le voy a mostrar a los usuarios no autenticados y una master page que voy a usar con los usuarios autenticados que van a tener diferentes opciones de menú, por ejemplo. ¿Bien? Entonces volvamos a la primera master page. Lo único que hice yo fue poner ese content placeholder en una celda de una tabla. Y a esa tabla la fui fusionando, era inicialmente de 3 filas por 3 columnas,
y la fui fusionando para llegar a la maquetación objetivo. Bien, entonces acá voy a agregar el banner ese que me traje de internet. Para hacerlo un poquito más realista. Sí, el editor de Visual no es muy amigable a veces para el redimensionado de las celdas. Menú del sitio. Bueno, acá están los anchos si lo quieren modificar a mano. Por ahora lo vamos a dejar así. Voy a achicar un poco el banner. Ok, tenemos la master page. Y esto es lo que quiero que se muestre en todas las páginas. Bien. Voy a borrar mi default SPX. Lo voy a borrar. Y voy a agregar un nuevo default ASPX. Botón derecho en el proyecto. Agregar. Nuevo elemento. Y voy a buscar acá. Formulario web. Web form. Con una página maestra. La segunda opción. Formulario web con una página maestra. Bien. Esta opción es igual que la anterior, solo que me permite elegir qué master page voy a utilizar. Bien. La única que tengo maquetada es site1.master. Bien. Voy a hacer clic en aceptar. Y vista de diseño. Bien. Y fíjense, acá tengo solamente la posibilidad de escribir en el context placeholder. Acá voy a poner un mensaje de bienvenida que diga: bienvenidos a mi sitio web. Aquí encontrarán información sobre los últimos videojuegos. ¿Ya? Voy a guardar y vamos a ejecutar el proyecto. ¿Bien? Entonces, la idea es que la página que vamos a terminar viendo va a ser la suma de dos páginas web. La master page más el formulario web que estamos editando propiamente dicho. Con esto, ¿qué es lo que nos estamos ahorrando? Imagínense que tenemos 50 páginas y las 50 tienen el mismo menú. Si yo quiero cambiar el menú y no tuviera una master page, tendría que modificar 50 páginas web para que tengan el menú actualizado. Bien, gracias a la master page, cuando yo quiera modificar el menú, solamente voy a tener que tocar la master page. Bien, entonces acá lo pueden ver. Tenemos el banner, tenemos el menú del sitio y tenemos el pie de página. Acá podemos poner otro banner, acá van a estar los hipervínculos y acá la parte central de mi aplicación. ¿Bien? Ustedes pueden utilizar esto para maquetar su sitio web si tienen poco conocimiento sobre HTML. Es la mejor alternativa para arrancar. Hacer un dibujo en papel, transformar ese dibujo en una tabla, y en la celda principal poner el Contents Placeholder. Y ahí se va a ir mostrando las diferentes páginas del sitio web. ¿Bien? Vamos a agregar dos páginas más para ver cómo se compagina todo esto. Agregamos un web form con página maestra. Vamos a poner algo de contenido. Top juegos del mes.
Y agreguemos un tercer web form más para ver cómo se completa la navegación. Ahora nuestra página web tiene 3 sitios para navegar. Voy a editar el master page y voy a poner acá en el master page, donde dice menú del sitio, voy a arrastrar webform 1 a SPX, webform 2 a SPX, y voy a arrastrar webform 3 a SPX, que son las 3 páginas web de mi sitio. Bien. Entonces, al arrastrar, ¿qué es lo que hizo Visual Studio? Me agregó acá 3 componentes, voy a hacer clic en código, 3 componentes hipervínculos. ¿Ven? Lo podría haber agregado del cuadro de herramienta buscando el hyperlink, hubiera tenido el mismo resultado. Tenemos 3 hipervínculos, ¿bien? Entonces, el texto del primer hipervínculo voy a poner página principal. El título del segundo hipervínculo va a ser juegos destacados. Y consolas destacadas. Ok, probemos cómo hemos logrado la navegación de nuestro sitio web utilizando las master pages. Barra webform1.sp. Esto pasa porque ninguna página se llama default. Si hubiera una página default, la hubiéramos obtenido al aterrizar en el sitio web. Bien, acá tenemos el sitio. Y el menú tiene 3 opciones. Vamos a ir a juegos destacados. Ahí están los juegos destacados. Consolas destacadas. Acá están las consolas destacadas. Página principal. Volvemos a la página principal. Con eso ahí encajan todos los elementos. ¿Bien? Tenemos 3 páginas. Y las 3 páginas se muestran con el mismo menú, mismo banner y mismo pie de página. Si cambia el banner, o cambia el pie de página, o cambia el menú, solamente tengo que tocar site1.master y lo que toque ahí va a ser automáticamente incorporado por todas las páginas de mi sitio web. ¿Bien? Si no tuviera master page y cambia el menú, voy a tener que cambiar el menú en webform 1, webform 2 y webform 3. ¿Bien? Bueno, por ahí uno de ustedes dijo, veamos el código de la master page. Este es el código de la master page. Tiene algo de estilo que puso Visual Studio mientras iba acomodando los elementos y el tamaño. Pero básicamente es una tabla con una fila, con una celda, y esa celda junta 2 columnas en este caso. Luego tenemos otra fila con otra celda, y esta celda tiene los 3 hipervínculos. Tenemos la otra celda, que es la que tiene adentro, ¿qué cosa? El Contents Placeholder, ahí donde se va a insertar el cuerpo de las páginas web que vamos a ir mostrando. ¿Bien? Luego tenemos otra fila que tiene una fusión de 2 columnas con el pie de la página. Y ahí termina. Lo único que tiene de interesante la master page es que en una celda de la tabla está
la etiqueta Content Placeholder, que es la forma en la cual yo indico, acá quiero mostrar la página web que usa a esta master page. Todas las páginas web que usen esta master page se van a mostrar donde dice Content Placeholder. O sea, placeholder sería reservar espacio para el contenido. Acá lo que estoy haciendo es reservando espacio para el contenido. La master page en esta celda tiene el content placeholder, o sea, estamos reservando en esta celda el espacio para mostrar el contenido de la página que utiliza a esta página maestro. Bien, vamos a la parte de controles conectables a datos. Voy a agregar a este sitio web un nuevo elemento, un webform común y corriente sin página maestro. No es obligatorio usar las páginas maestro. Vamos a agregar un webform que nos va a permitir editar el top juegos del mes. Vista de diseño, editar top juegos del mes. Entonces, ¿cuál va a ser el propósito de esta página web? El propósito de esta página web es, voy a tener en mi base de datos una tabla de juegos. Desde esta página web voy a poder editar esa tabla de juegos. Agregar juegos, modificar juegos, eliminar juegos, etc. ¿Bien? Un ABM listado. ¿Bien? Vamos a necesitar, por supuesto, una base de datos que este proyecto todavía no tiene. Que puede estar en la nube, puede estar en otra PC, que sería el caso típico de una empresa, donde el servidor de aplicaciones está en una PC diferente al servidor de base de datos, o, como venimos manejando ahora, dentro de la carpeta appdata podríamos tener nuestra base de datos. Bien, voy a agregar este proyecto, nuevo elemento, datos, base de datos SQL. Guardar en appdata, por supuesto. Y desde el explorador de servidores la vamos a gestionar. ¿Bien? Ustedes pueden visualmente poner botón derecho, nueva tabla, botón derecho, agregar nueva tabla y diseñarla la tabla. Yo voy a ir por la opción de nueva consulta. Botón derecho, nueva consulta, y voy a escribir el código SQL de creación de la tabla. Bien. Create table, juegos, código del juego, entero, que no pueda tener valores vacíos, que sea primary key, y que sea identidad. Vamos a tener el nombre del juego, típicamente varchar de 100. El género, bueno, si tuviera una tabla género acá pondría ID de género y le agregaría un foreign key para indicar que se conecta con la otra tabla. Lo voy a mantener simple, voy a poner acá género, también varchar de 100. Supongamos que este juego lo vendemos, voy a poner precio, numeric 10,2. Y bueno, ustedes después pueden agregarle más columnas a esta tabla si lo desean. Bien. Vamos a agregar un par de juegos.
Con esto para arrancar, suficiente. Se los paso por el chat, por las dudas estén reproduciendo este código conmigo. Mandamos el script de ejecución y si no hay errores, ya tenemos nuestra base de datos lista para el ejemplo. Bien. Controles conectables a datos. Bien, hasta acá nosotros hemos visto cómo trabajar con ADO.NET, dataset sin tipar, dataset tipado, y bueno, no hemos usado directamente, pero hemos generado acceso con Entity Framework. Bien, vamos a agregar una quinta forma de trabajar con base de datos, que es configurando componentes conectables a datos. Bien, voy a buscar en mi caja de herramientas el Grid View dentro de la sección datos de la caja de herramientas. Y este es un componente conectable a datos. Bien, vamos a ver que tiene un Smart Tag, que entre las opciones tiene elegir origen de datos, con siempre una opción que dice nuevo origen de datos. Base de datos de SQL. Elegimos nuestra base de datos o nos conectamos a la que está en la empresa o en la nube. ¿Desea guardar la cadena de conexión? Le ponemos que sí. Nos traemos la tabla de juegos completa. Consulta de prueba. Ahí están los datos. Finalizar. Bien. La cadena de conexión que nos preguntó si las guardábamos y le pusimos que sí, fue a parar a este archivo que se conoce como web.config. ¿Bien? Dentro de este archivo, que lo pueden editar con el bloc de notas, está acá la cadena de conexión. O sea que si ustedes después quieren cambiarle y conectarse a otra base, tienen que dictar el archivo web.config. Bien, acá va muchas opciones de configuración de su sitio web. Si tiene autenticación o no, por ejemplo. O, en el caso nuestro, si nos conectamos a una base de datos, acá va a ir a parar una o varias cadenas de conexión según sea el caso. Bien. Ok. Cadena de conexión lista, podemos probar la aplicación. Entonces tenemos dos componentes en nuestro web form. Uno es el Grid View y un segundo componente es el Data Source. Bien, y el Grid View va a mostrar los datos que tenga el Data Source. Parecido a el modelo del JTable. El JTable mostraba los datos que traía del modelo. El Grid View muestra los datos que trae de el Data Source. ¿Bien? Entonces acá la página se llama editar top juegos mes.aspx. Y acá tenemos nuestro formulario de consulta. Bien. Lo vamos a cerrar. Y vamos a explorar lo siguiente. Volvemos a top juego del mes. Desde el Grid View tenemos formato automático, que nos permite darle colores a nuestra tabla. Esta página no va a ser responsive, y tampoco vamos a tener muchas posibilidades de personalizar el estilo, pero no es lo que nos interesa, sino que nos interesa hacer algo rapidísimo. O sea, fíjense, en segundos ya tenemos una página que nos permite visualizar una tabla. ¿Bien?
Y no solo eso, si nosotros tuviéramos 10.000 filas, ya tenemos la posibilidad de habilitar la paginación, el ordenamiento y, ¿por qué no?, la selección. ¿Bien? Todo esto que nos podría haber llevado mucho trabajo con MVC, o nos podría llevar mucho trabajo con PHP y algún framework para hacer páginas, acá lo tenemos tan simple como habilitar esas opciones en el Grid View. ¿Bien? Entonces, fíjense que las columnas ahora se las puede cliquear. Si yo hago clic acá en nombre, se ordena la grilla por nombre. Si hago clic en precio, se ordena por precio. Si tuviera 100 filas, acá tendría el paginado, 0 sufrimiento, y puedo elegir una de esas filas para hacer algo, disparar un evento, o prepararla para modificarla o eliminar esa fila. ¿Bien? Voy a ir al data source. Recordemos, el data source define el CL que estamos utilizando para traer los datos. Voy a hacer clic en configurar el origen de datos. Ahí está para elegir la cadena de conexión. Tenemos acá para elegir qué columnas queremos traer de la tabla. Y opciones como para ponerle filtrado a la consulta, ordenamiento a la consulta y avanzados. Bien. Fíjense que acá en avanzado tenemos la posibilidad de que el data source sepa cómo hacer insert, update, delete, además del select, a esa base de datos. Bien. Vamos a hacer clic en aceptar, siguiente y finalizar. Bien. Hasta acá, ¿qué cambió? Si yo hago clic en data source y voy a ver la vista dividida, voy a ver que el data source tiene definido parámetros, connection string y atributos delete command con un comando delete, insert command con un comando insert, select command con un comando select y update command con un comando update. Bien. O sea que este data source como que está juntando la tarea que tenía el adaptador con el dataset cuando trabajábamos con datasets. ¿Bien? O sea, toda esa tarea conjunta la tiene este componente llamado SQL Data Source. Sabe cómo traer los datos para que lo muestre la grilla, y si hay cambios en los datos, sabe cómo llevar esos datos de vuelta a SQL Server. ¿Bien? ¿Qué más cambió? Ahora en la grilla, como el Data Source sabe cómo manipular los datos, la grilla va a tener habilitadas las opciones de edición y de eliminación. Bien. O sea que la grilla, si yo quiero, me va a permitir editar los datos. Probemos esta versión actualizada de la grilla. Entonces piénsenlo así, mi cliente me pide una página web y me pide, che, ¿me puede hacer una página donde yo pueda elegir qué mostramos con el top 10 de juegos? Sí. 20 segundos. Pongo un webform, pongo un grid view, lo pongo editable, listo, ya habilité que mi cliente pueda entrar acá y decir, no, ya Super Mario World no está en la primera posición de los juegos. Él va a poder hacer clic en editar y poner acá Marvel vs. Capcom, que es el nuevo top. Hace clic en actualizar y ya él solo pudo modificar el top 10 de juegos de la página web. Bien, fíjense, cero esfuerzo, muy rápido, habilité al usuario a editar datos de la página sin ningún esfuerzo.
¿Bien? Si ustedes van a ver su base de datos de SQL Server, hacen clic en explorador de servidores, van a tablas, hacen mostrar datos de tablas, van a ver que ese dato que él modificó en la grilla, esa modificación llegó efectivamente a eh, la base de datos de SQL Server. Bien. Lo que acabamos de ver se aplica a la grilla y a todos estos otros componentes conectables a datos que tenemos. Por ejemplo, FormView, que es el otro que vamos a utilizar en clases. DetailsView, Repeater, todos funcionan con la misma mecánica. Tenemos el componente conectable a datos y el origen de datos. Si el origen sabe hacer edición, el componente me va a permitir modificar esos datos. Bien. Yo solamente le voy a mostrar dos componentes conectables a datos. El FormView y el GridView. Bien. Con eso ustedes deberían tener ya suficiente para hacer una gran variedad de aplicaciones. Bien. Y la idea es que con ese conocimiento después ustedes lean y prueben el Repeater, que está muy bueno, el Details View, que también está muy bueno, el Data List, que está muy bueno, para que vean en qué otros casos esos componentes les va a servir más que el Grid View y el Form View. ¿Bien? Ok. Primero, antes de entrar a hablar sobre el Form View, supongamos que esta grilla tiene muchos juegos. Supongamos que tiene 100 juegos. El top 100 de juegos. Y nosotros queremos encontrar uno en particular. Probablemente acá en el cuadro de herramientas queramos poner un text box y un botón, que ese botón básicamente nos va a servir para buscar el juego. ¿Ya? Entonces la idea es que lo que yo escribo acá, presione este botón y se filtra esta grilla para mostrar todos los juegos que contienen la palabra buscar. ¿Bien? ¿Cómo haríamos esa búsqueda? En el SQL Data Source configuraríamos el origen de datos, le pondríamos una cláusula where para que no se llene completa la grilla, y pondríamos donde la columna nombre sea parecida a o like al control textbox 1. Y hacemos clic en agregar. Observen cómo quedó la expresión. Columna nombre, like, por ciento, nombre, por ciento, y el arroba nombre va a tomar el valor que tenga el textbox1.text. ¿Bien? El dato que vamos a usar para el where puede venir de un textbox, de un parámetro, de una página, de una variable de sesión, de cualquier lugar que pueda tener información. ¿Bien? Vamos a hacer clic en aceptar. Siguiente, finalizar. Ejecutamos.
Entonces, acá podemos poner la palabra Mario y buscar. Lo habíamos borrado a Mario. M a buscar, ¿qué me trae? Bomberman, porque tiene la palabra man. Y Marvel, que también tiene la palabra man. Bien, si no pongo nada y presiono buscar, no me trae nada. Bien. A buscar. Y de ahí puedo hacer las opciones, por ejemplo, de eliminación, edición o selección. Bien. Buscador nos va a permitir buscar, por ejemplo, en la grilla, utilizándolo en el web. Muy útil si tuviéramos 10.000 juegos y queremos hacer acá la búsqueda del juego. Bien. Empecemos a hablar sobre el otro componente que le quería mostrar, el Form View. Voy a poner inmediatamente debajo de nuestra grilla un componente Form View y vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con la grilla, donde dice elegir origen de datos, vamos a poner nuevo origen de datos, SQL, cadena de conexión, vamos a ponerle la cláusula where, donde la columna ID sea igual al control grid view 1. Bien. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Cuando haga el select, no quiero que el select me devuelva varias filas, solamente quiero que me devuelva la fila que tenga un ID determinado. Bien. ¿Y de dónde voy a sacar ese ID? Ese ID lo voy a sacar de un control que está en esta página web. ¿Qué control? La grilla. ¿Bien? Entonces, cuando la grilla tenga seleccionado un juego, la grilla me va a poder a mí entregar el ID de ese juego para que yo use en el select con el cual voy a cargar el form view. Agregamos la condición del select, siguiente, finalizar. ¿Bien? Y acá podemos ver el form view. Ejecutemos el proyecto a ver qué tal nos va. Tenemos algunos juegos. Bien. Entonces, al poner seleccionar, observen qué pasa. El grid view tiene como selected value 1. Si hacemos clic acá, el grid view tiene como selected value el 3. Bien. Y ese selected value es el que se está usando en el where, en la condición del origen de datos que nos está llenando nuestro form view 1 de acá. Bien. Entonces es muy común que nosotros tengamos una grilla y al elegir un elemento queramos visualizar la información no horizontalizada sino vertical. ¿Cuándo nos gusta ver la información vertical? Imagínense que esta tabla tiene 10 columnas.
sería muy molesto tener que scrollar para ver el valor de esas 10 columnas. ¿Bien? Entonces está bueno que yo pueda elegir una de esas filas y que las columnas las vea verticales, o en 2 columnas. O sea, yo poder manejar la forma de visualizar esa fila y aprovechar el ancho y el alto de la página web para visualizar una fila en concreto. O sea que esta configuración va a ser muy útil. La grilla para elegir y el form view para visualizar ese objeto aprovechando el diseño de la página web. Bien, volvamos a la vista de programación. Entonces, ¿cuándo uso form? Uso form view cuando quiero trabajar un elemento por vez, una fila por vez. Ahí uso form view. ¿Y cuándo uso grid view? Cuando quiero poder trabajar con todas las filas a la vez, verlas a todas juntas y editar una de todas esas filas o eliminar una de todas esas filas. ¿Bien? Entonces, grid view cuando quiero trabajar con varias filas, form view cuando quiero trabajar con una fila por vez. Ahí es donde aplico form view. ¿No? Fíjese que form view, cuando desplegamos el Smart Tag, tiene la posibilidad de editar las plantillas. ¿Ya? Y fíjense que tenemos todas esas plantillas para editar. Item template, edit item template, insert item template. ¿Qué son estas plantillas? Estas plantillas nos dicen cómo se va a visualizar el form view cuando esté en modo de mostrar una fila, o cuando esté en modo de editar una fila, o cuando esté en modo de eliminar una fila. ¿Sí? Por ejemplo, empty data template. Esto es lo que se va a visualizar cuando no haya ninguna fila en el origen de datos. Bien. Por ejemplo, acá voy a editar el empty data template y voy a poner la palabra o el texto seleccione una fila de la grilla. Esto es lo que se va a ver cuando el data source está vacío porque todavía no hemos elegido un juego. ¿Bien? Y voy a ir a item template, que es la visualización del form view cuando estoy en modo de mostrar una fila. Supongamos que no quiera mostrar el ID y supongamos que el nombre lo quiero mostrar en negrito. Entonces voy a poner en negrita el nombre. Y bueno, ya que estamos, voy a poner en negrita el género. Y también el precio. Modo de diseño. Entonces, fíjense, tenemos estos 3 elementos en negrito. Ejecutemos este proyecto. Fíjense, selecciono una fila de la grilla. O sea, ahí el form view está en modo empty data template. Selecciono una fila y el form view ahora está en modo item template. ¿Bien? Bueno, acá voy a hacer un corte y nos volvemos a conectar para tener el video en el tamaño que me permite YouTube subirlo. Así hacemos un corte y seguimos para evitar que yo después tenga que cortar a mano el video. Continuamos. Lo que voy a hacer ahora es separar este proyecto en 2 páginas diferentes. Bien.
para mostrarles cómo conectaríamos esta grilla con este form view si quisiéramos que la visualización sea en una página nueva. También es muy común, o sea, yo tengo el listado, elijo uno y en una página nueva solamente veo esa fila y quizá la quiero editar esa fila en esa página nueva o quizá la quiero poder eliminar en esa página nueva. Veamos cómo haríamos esa conexión. Bien. Voy a borrar de esta página o voy a hacer uno nuevo para no tocar esta versión. Voy a agregar un nuevo elemento, web, formulario web, y webform 4, voy a dejar el nombre por defecto, modo de diseño. Voy a agregar acá de nuestra caja de herramientas directamente el form view. Directamente el form view, origen de datos nuevo, apuntándolo a la base de datos que ya tenemos. Voy a ir a avanzados, voy a decir que genere insert, update y delete, porque quiero que en el form view no solo visualizar una fila, sino permitir la edición de esa fila, por ejemplo. Entonces, ponemos, al igual que en el grid view, que el data source del form view sepa editar datos. Siguiente, finalizar. ¿Bien? Entonces, observen que ahora, cuando vaya al editor de plantillas, item template, que era la plantilla que estábamos usando recién, automáticamente incorporó estos tres botones, que el botón tiene acá un command name edit. ¿Bien? Ese command name edit es el que le indica que el propósito del botón es poner el form view en modo edición. ¿Bien? El eliminar tiene un command name delete, o sea que el propósito de este botón es poner el form view en modo de eliminación. Y el botón nuevo tiene un command name new, o sea que el propósito del botón de nuevo es poner este form view en modo de agregar datos. Bien. Vamos a editar el empty data template. Bien. Recuerden, esto es lo que se muestra cuando el data source no tiene nada, está vacío. Entonces acá voy a poner, cuando esté vacío, agregar un nuevo juego y voy a poner del cuadro de herramientas un botón, donde lo único que necesito hacer para que este botón ponga el form view en modo de edición es poner el command name con la palabra new. ¿Bien? Y si quiero el command text en agregar. ¿Bien? Vamos a ir de vuelta al edit, al item template, simplemente para corroborar. Perfecto, command name. Probemos este formulario así como está. Entonces, tenemos un form view con un data source que sabe hacer insert, update y delete. Y lo único que hicimos fue editar la plantilla vacía cuando no tiene datos para que nos muestre un botón cuyo command name es new, que nos va a permitir poner el form view en modo de agregar una nueva fila.
Acá dice agregar un nuevo juego y el botón de agregar. Bien, y también nos está mostrando el primer juego. Pero está mostrando las dos plantillas en simultáneo. Veamos qué hace el botón de agregar. Nos ubica al Form View en la vista de Insert Item Template, donde vamos a poder poner el nombre del juego, el género y el precio. Recuerden que ustedes pueden editar esta plantilla y dejarla con el aspecto visual que ustedes quieran. Y este botón tiene el command name de confirmación, o sea que al presionar este botón, lo que hemos hecho es confirmar la inserción. ¿Bien? Si detenemos el programa así como está, y vamos al explorador de soluciones, al explorador de servidores, y mostramos los datos de la tabla, refrescamos, y ahí está nuestro nuevo juego. ¿Bien? Entonces, pequeña reflexión. Si necesitan un formulario de alta, lo pueden hacer tan simple como tirar un form view y en data source poner, digamos, que sepa hacer insert, y en el empty data template poner un command con su command name en new, y ya tienen un formulario de alta. Así de sencillo, en 2 clics, bien rápido, ya ustedes pueden habilitar a su usuario para que pueda dar de alta filas en una tabla utilizando un form view conectado a datos de esta forma. Bien, y con el grid view, ustedes ya vieron que desde el grid view pueden permitir, además del ordenamiento, la búsqueda, la eliminación y la modificación. O sea que, combinando lo que ustedes vieron recién de Form View con Grid View, ya están en condiciones de habilitar a sus usuarios a buscar, seleccionar, editar, modificar, eliminar y agregar una nueva fila a la tabla. ¿Bien? Sin haber escrito ni una sola línea de código. Todo lo que estamos haciendo hasta acá es configurar componentes conectables a datos. Bien. Y el único requisito es que las tablas tengan un primary key para que se le pueda generar el código de el origen de datos para hacer los insert, los update y los delete. O sea, es el único requisito, que tenga su primary key. Bien. Veamos un poquito más sobre form views. Volvamos a el webform 4. Este es el item view. Vamos a ir al data source. Vamos a configurar el origen de datos para que el form view solamente nos muestre la fila que nosotros queramos, no la que él quiera. ¿Bien? Entonces le vamos a agregar un where y vamos a decir que la columna ID sea igual a ¿qué? Al control, no, al control no, al query string ID. Agregamos. Entonces, esta página web va a llenar el form view recibiendo como parámetro el ID de la URL. Bien, ¿qué acabo de decir? Lo siguiente. Hacemos clic en aceptar. Siguiente, finalizar y probamos la página web. Bien. Entonces, esta página web ahora va a trabajar recibiendo un parámetro, y ese parámetro va a ser el ID del juego que queremos mostrar para editar, para ver lo que yo quiera en el form view. Bien. Si no le paso ningún ID a esta página web, el data source va a devolver vacío, por lo tanto el form view se va a mostrar con la plantilla llamada empty data template.
con el botón para agregar una nueva fila a la tabla. La idea es que si yo llamo a esta página y en la URL proporciono un ID, la idea es que se me muestre ese ID en el form view. No sé si no terminó de cargar, probemos. Signo de pregunta, ID igual a 1. Me parece que esto lo agregué en una plantilla que no era. Por eso es que no está funcionando como yo quería. A ver, corrijamos esto. Claro, el error mío fue haber puesto esto en el header template, en el encabezado. Yo quería mostrar esto en el empty data template. O sea, cuando esté vacío. Ahora sí va a tener el comportamiento que yo quería desde el principio. Cuando no hay parámetro, el data source está vacío, el form view va a estar en modo empty y nos va a mostrar ese mensaje con el botón para dar de alta una fila. ¿Ya? Entonces, así como está, si no devuelve datos el form view, o sea, si no devuelve datos del data source, el form view va a estar con el botón para dar de alta un nuevo juego. Y si recibe datos del form view porque va a usar el parámetro que yo le pase, a esa fila que me devuelve el select va a ser la fila que yo voy a estar visualizando y voy a permitir la edición. Bien, ahí está. Estamos viendo el empty data template, la plantilla cuando no hay datos. Y tenemos el botón de agregar que nos permite dar de alta un nuevo juego. Demos de alta un nuevo juego para probar. Bien, acabamos de dar de alta un nuevo juego. Y volvemos al empty data template. ¿Por qué empty data template? Porque al no haber parámetro, el data source está vacío. Proporcionemos el parámetro ID. ID igual a 1. Entonces, el data source devuelve una fila, por lo tanto el form view, ¿qué plantilla me está mostrando? El form view me está mostrando la plantilla que se llama item template. ¿Bien? Para visualizar la fila en cuestión. ¿Bien? Fíjense, si pongo parámetro 2, estoy viendo el segundo juego, parámetro 3, tercer juego, parámetro 4, parámetro 5, y parámetro 6 no existe, entonces está el empty data template para permitirme agregar un nuevo juego. Si devuelvo una fila, tenemos el item template y este botón tiene el command name edit. Por lo tanto, al apretarlo va a pasar al form view a modo edición. Este botón lo va a pasar a modo item template. Este botón va a pasar el form view a modo eliminación. O sea, elimino la fila. Ya no existe más este ID. Bien. Y el nuevo pasa el form view a modo de agregar. O sea que con el form view puedo hacer lo mismo que con el grid view. Editar datos y eliminar datos. O sea, ya tengo dos opciones. Si quiero que el usuario pueda editar y eliminar, puede hacerlo utilizando un form view o un grid view. Si quiere agregar datos, solamente form view. El grid view no me va a dejar agregar datos. Bien. Si quiero listar, voy a usar un grid view. Alta form view, edición cualquiera de los dos, eliminación cualquiera de los dos. Bien. Para terminar este ejemplo, lo único que voy a hacer es linkear, enlazar este form view con un grid view para usar el grid view para elegir la fila y el form view para manipular la fila. ¿Bien?
Con eso terminamos nuestro ejemplo de ASP.NET, utilizando WebForm. La grilla para elegir y el Form View para las tareas de visualización de la fila, edición de la fila, eliminación de la fila. ¿Bien? Entonces vamos a agregar acá un nuevo WebForm, que es el que va a tener la grilla. Agregar, nuevo elemento, formulario web, del cuadro de herramientas vamos a elegir de la sección de datos, Grid View, conectado a la base de datos, a la tabla de juegos, finalizar. Formato profesional. Bueno, no necesito que el data source sepa hacer insert, update y delete porque la grilla la voy a usar solamente para elegir, nada más que para eso. Bien. Entonces voy a ir a editar columnas. Estas son las columnas que tiene actualmente mi grilla. Mi grilla tiene una columna para el ID, una columna para el nombre, una columna para el género y una columna para el precio. Bien. Y voy a agregar una columna programada por mí. Voy a agregar un hipervínculo. Entonces mi grilla ahora va a tener 1, 2, 3, 4, 5 columnas. 5 columnas. Una que va a ser un hipervínculo que le acabo de agregar ahora, y la columna ID, género, nombre y precio. Bien. El hipervínculo le voy a poner como texto ver más, puntos suspensivos. Entonces la idea es que cuando hagamos clic en este hipervínculo, pasemos a la página web que nos va a permitir ver solamente ese juego fuera de la grilla. Bien. Navigate URL Fields, acá voy a poner ID, que es el campo que voy a utilizar en el hipervínculo para enlazar. Y donde dice Navigate URL Format, voy a poner que este hipervínculo va a apuntar ¿a dónde? A webform4.aspx, pasando como parámetro ID igual llave 0. ¿Bien? Entonces, este 0 va a ser reemplazado por el campo ID. ¿Bien? Entonces, el ID de la fila actual es el que se va a mostrar acá cuando armemos este hipervínculo. ¿Bien? De hecho, que si ustedes hacen clic acá, les muestro un pequeño ejemplo que dice página.spx, signo de pregunta, ID igual a llave 0 llave. O sea que ahí, si ustedes no se acordaban cómo usar este campo, pueden poner el mouse para ver la ayuda y ahí le va a mostrar exactamente esto, solo que no dice webform 4, dice página SPX, pero el resto del ejemplo es el mismo. Entonces, ¿qué hemos configurado? El texto del hipervínculo, cómo se arma el hipervínculo y de dónde va a obtener el valor para formarse este hipervínculo. Bien, con eso terminamos nuestro ejemplo de componentes conectables a datos en páginas web de tipo webform. Bien.
vean un poco más de controles conectables a Adapto, traten de hacer este ejemplo, completarlo un poco más, está muy bueno para que tomen como base para hacer varios tipos de proyectos. ¿Cuándo uso yo esto? Cuando tengo que hacer algo rápido y tengo ganas de programar poco. ¿Bien? Entonces, llego rápidamente a lo que me pide el usuario. Un listado rápido, un formulario de edición rápido, de eliminación rápido, lo puedo dejar bonito. Entonces observen que cuando pongo el mouse sobre Bomberman, fíjense abajo de la página cómo se armó el hipervínculo. Este hipervínculo apunta a webform4.spx, signo de preguntas, ID igual a 3. O sea, este 3 de acá lo estamos usando para armar el hipervínculo. Y al hacer clic en este hipervínculo, llegamos a la página web que nos permite visualizar Bomberman con más detalles. El Form View ya está listo para permitirme a mí eliminar, editar o agregar un nuevo elemento a la grilla. Actualizar. Bueno, y acá que me faltaría algo, un hipervínculo que diga volver al listado. Eso lo voy a agregar ahora para que realmente el ejemplo esté completo. ¿Bien? En Webform 4 vamos a agregar un hipervínculo que me permita volver al listado. Entonces, así queda completo el ejemplo. Entonces, volver al listado, hacemos clic en un juego, editamos, confirmamos, volver al listado, podemos ver la modificación, vamos a ver más, nuevo, agregamos un nuevo juego, volvemos al listado, vemos el juego que hemos agregado. Entonces pueden tomar este ejemplo y este video y esta base para hacer un enorme abanico de aplicaciones que permitan hacer altas, listados, modificaciones, eliminaciones. Y destaco una vez más que no hemos escrito ni una sola línea de código. Todos fueron componentes configurados para lograr el resultado que estamos viendo en pantalla. Bien. Ok, con eso cumplimos el primer objetivo de la clase de hoy. ASP.NET, formularios, webforms. Bien. Bueno, para terminar un poco la clase de hoy, vamos a ver Entity Framework así, digamos, solito. Para entender el código que nos genera Visual Studio, cuando le pedimos que a partir de una tabla nos genere el controlador y las vistas utilizando el modelo de Entity Framework. Bien. Cabe hacer otro corte más y nos volvemos a conectar para tener dividido, para que yo pueda tener dividido los tres videos. Bueno,
continuamos la última parte de la clase de hoy. La voy a hacer breve porque ya no estamos quedando sin tiempo. Bueno, básicamente acá pueden ver un ejemplo de Entity Framework Code First. ¿Bien? Acá podemos ver que se define una clase estudiante con atributos básicos, ID, nombre, fecha de nacimiento, y una clase grado que tiene un array list de estudiantes. ¿Bien? Estas dos clases, nosotros sabemos que van a estar asociados a dos tablas de una base de datos, una tabla que tenga los grados y otra que tenga los alumnos. Un grado tiene varios alumnos. ¿Bien? Y acá define una clase que hereda de la clase DBContents, que es la que va a tener a los alumnos y a los grados. O sea que esto vendría a representar algo parecido a nuestro dataset, digamos. Porque así como el dataset tenía data tables, el DBContents va a tener las colecciones o set de objetos. Acá en este DBContent estoy indicando que voy a tener tanto alumnos como grados. ¿Bien? Y este atributo como que define la navegabilidad. Un grado tiene un array list de alumnos y un alumno pertenece a un grado. Bien. Si ustedes crean un proyecto de consola que tenga esta clase para el contexto, esta clase para los grados y esta clase para los estudiantes, y en ese programa ejecutan este bloque de código, se va a insertar un nuevo alumno en la base de datos. ¿En qué base de datos? Bien. Entity Framework Code First trabaja en base a las clases para definir las tablas. O sea que va a crear una base de datos llamada School que va a contener la tabla Student y la tabla Grados y va a insertar este alumno dentro de esa tabla de esa base de datos. O sea, en otras palabras, Entity Framework va a partir de las clases para crear las tablas que va a contener la información que vamos a almacenar. ¿Bien? O sea, de las clases se van a generar las bases de datos, en otras palabras. Este no es el esquema que hemos utilizado nosotros para MVC. Para MVC hemos trabajado al revés. Nosotros hemos creado la base de datos primero y desde la base de datos se generaron las clases correspondientes a las distintas tablas. ¿Bien? Pero sepan que existe esta dualidad, esta posibilidad, que yo cree las clases y se creen las tablas, automáticamente se crea la base de datos y las tablas, etc. O al revés, crear la base de datos y de la base de datos crear las clases. ¿Bien? Bueno, como nosotros ya estamos trabajando con una base de datos para todos los ejemplos, voy a hacer una nueva aplicación de consola que utilice esa base de datos. Voy a cerrar la solución actual, guardar, detener la depuración, sí. Crear un nuevo proyecto, aplicación de consola. Me gusta crear aplicaciones de consola para mostrar algo nuevo porque no se va a mezclar código. Todo lo que vamos a poner acá va a ser código de Entity Framework puro, sin hablar de web, sin hablar de escritorios, sin hablar de componentes, o sea, solamente el Hola Mundo y Entity Framework. ¿Bien? Ok, vamos a reproducir lo que vimos en la clase pasada de agregar una base de datos al proyecto. Abrir una consulta a esa base de datos.
y ejecutar el código de creación de tablas. De la base BikeStore que hemos usado en la clase pasada. Y ejecutar el código de carga de datos. Bien. Ignorando la línea de use que no usamos. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hemos logrado acá? Tenemos una aplicación de consola con una base de datos que tiene las tablas. ¿Y qué más tiene? Los datos de las tablas. Yo puedo acá mostrar datos de tabla y voy a ver acá los datos de las tablas. ¿Bien? Ok. Tenemos base de datos. Le agreguemos Entity Framework a este ejemplo. Botón derecho en la consola, agregar, nuevo elemento, dentro de la sección datos, ado.net, Entity Data Model, desde la base de datos, la versión más nueva que tengamos del framework, nos traemos todas las tablitas. Acá se está generando el modelo visual que vamos a ver con todas las entidades, cómo se relacionan entre sí. Bueno, mientras se termina de crear el modelo, acá abrí en el blog de notas el código del controlador que vimos la clase pasada. Bien. Voy a buscar de la clase pasada la acción llamada edit. Bien. Y voy a tomar esta línea de código. Bien. Esta línea de código es la que a mí me permitiría traer un producto de la base de datos. Acá ya se terminó de generar el diagrama. Lo voy a compilar. Recuerden que compilar es necesario para que el Visual Studio después pueda ver cuáles son las clases que hay. Va a haber una clase producto, una clase cliente, una clase para cada tabla. Y Visual Studio recién la va a poder ver realmente luego de compilar este proyecto. Bueno, ahí tenemos la tabla Brands, Categories, Model. Voy al programa principal. Y acá lo que vamos a hacer es instanciar nuestro contexto.
Bien. Vamos a instanciar la clase Database1Entities que nos generó acá Visual Studio para nuestro contexto de base de datos. Y vamos a ver que esta clase tiene brands, categories, customer, orders. Cada uno de estos que representa una propiedad que representa la tabla de nuestra base de datos. Bien, en este ejemplo nosotros queremos buscar un producto. db.products.find, que es una de las propiedades que tiene, y le vamos a pasar como parámetro el ID. Supongamos que quiera obtener el producto con ID 1. Bien. Y esto nos va a devolver un objeto de tipo producto. Acá vamos a mostrar por pantalla ese producto, console.writeLine, producto.productName. Y vamos a hacer console.readLine como para que podamos ver el resultado de ejecutar nuestro programa. Bien. ¿Qué es ese TREC 820-2016? Es el nombre del producto con ID 1. Bien. Si ejecutamos este mismo programa acá con el número 2, veamos qué pasa si mostramos el producto completo, veamos si tiene algún toString o no. No tiene ningún toString, así que vamos a mostrar punto productName y lo ejecutamos. Ese es el nombre del producto con ID 2. Bien. Entonces, recapitulando qué es lo que hicimos hasta acá. Hemos agregado a nuestro proyecto un Ado.NET Entity Data Model que nos generó una clase para cada tabla que la podemos ver haciendo clic. Podemos ver la clase para la tabla de marcas, la clase para la tabla de categorías, la clase para la tabla de productos. Y nos generó además una clase que termina con la palabra entities, empieza con el nombre de nuestra base de datos y termina con la palabra entities, que sería nuestro contexto de base de datos, que contiene adentro las distintas tablas o entidades, le llamamos del lado de los objetos, le llamamos las entidades. Entonces acá tenemos la entidad productos, y aquí quiero el producto con ID 2. O podría iterar sobre esta entidad y obtener todos los productos que están en nuestra base de datos, si quisiera. Bien. Entonces, acá obtengo un objeto producto y acá lo muestro por pantalla. Bien. Si quisiera hacer un alta, ¿cómo tendría que hacer? Bien. Nos podemos guiar, si ustedes quieren, de su controlador. Bien. Vamos a buscar acá la acción llamada create. ¿Una consulta? Sí.
Eso que está viendo ahora sería del ejemplo proyecto pasado, eso, o es lo Claro, que está viendo ahora. este es el controlador del proyecto pasado. La idea es que de ustedes de acá puedan tomar esos pequeños fragmentos de Entity Framework y probarlo en la aplicación de consola. Bien. Por ejemplo, el Bien, create. ¿Cómo haríamos para crear un nuevo producto? Simplemente tendríamos que instanciar un objeto producto, agregarlo al contexto y hacer save changes. Así de simple se agregaría un nuevo producto a la base de datos. Bien. Ejemplo. Voy a ir con algo simple, las marcas. Porque la marca lo único que tiene es un brand ID y un brand name. ¿Bien? O sea que va a ser bastante sencillo instanciar una nueva marca. Entonces voy a ir a mi programa principal. Si quisiera dar de alto una nueva marca, sería tan simple como crear un objeto brand, nueva marca, igual a new brand, darle los valores, nueva marca punto brand name igual a marcas de bicicleta, Fiorenza, Giant. Giant, bueno, bien. He creado un objeto marca y le di los valores. Si yo quisiera que esto se grabe en la base de datos, lo único que tendría que hacer es agregarlo al objeto contexto. db.marcas.add, le paso el objeto nueva marca, y hasta acá todavía no está en la base de datos, sino que está en nuestro contexto, en nuestro objeto local. Similar a cuando nosotros agregábamos una fila a un data table de un dataset, era algo local. ¿Bien? Hasta que no pasaba por el adaptador, no terminaba en SQL Server. Bueno, acá pasa lo mismo. Hasta que yo no salve el contexto, no se va a grabar esta nueva marca en el motor de base de datos. ¿Bien? Ejecutemos el proyecto. Presiono una tecla para continuar. No dio error, por lo tanto podemos suponer que se ha agregado esa nueva marca a la base de datos. ¿Bien? Este sería el ejemplo de cómo hacer un alta utilizando Entity Framework. Este sería un ejemplo de cómo buscar un producto utilizando Entity Framework. ¿Cómo haríamos la modificación? Acá obtengo el producto. Sería tan simple como hacer producto.precio igual a 500. Así de fácil. He modificado este objeto producto, que está conectado al contexto llamado db, el nombre de mi objeto contexto. Por lo tanto, cuando yo haga save changes, este objeto que ha cambiado de valor de precio, ese precio va a impactar en la base de datos. O sea, luego de ejecutar este programa, no solo voy a agregar una nueva marca a mi base de datos, sino que voy a estar cambiando el precio del producto con ID 2. ¿Bien?
para demostrarlo, después de hacer Save Changes, voy a volver a buscar el producto con ID2 y voy a mostrar por consola. El precio de lista de ese producto. Bien, o sea, lo vuelvo a buscar para ver si realmente cambió el precio del producto. Ahí lo podemos ver, 500 pesos. O sea que el cambio se mantuvo al volver a obtener el producto de la base de datos, se mantuvo el cambio del precio. Bien. Tenemos la búsqueda individual, tenemos la modificación, modificar un atributo y después hacer Save Changes, el alta de un nuevo producto, que es lo que nos estaría faltando. ¿Cómo se hace en Entity Framework la eliminación? Bien. Tomemos el ejemplo de la clase pasada y vamos a buscar del controlador la acción llamada delete. Bien. La variación de post de delete, que sería este, delete confirm. Observen, se hace la búsqueda del producto. Bien. Luego de buscar el producto se hace contexto.entidad.remove y le paso el objeto a eliminar. ¿Bien? Y después se hace contexto.salvar cambios. ¿Bien? Entonces, si yo quisiera borrar un producto, borrar este producto de ID2, ¿qué es lo que tendría que hacer? db.productos.remove y le paso como parámetro un producto a eliminar. El producto que acabamos de obtener de la base de datos. Y luego voy a hacer db.savechanges nuevamente. ¿Bien? Así sería la eliminación. Buscar el objeto, una vez que tengo el objeto, le digo al contexto que quiero eliminar ese objeto y salvo los cambios. ¿Bien? Probablemente no me va a dejar eliminarlo, no se asusten si de error. Y la razón, ¿cuál va a ser de que no me deje eliminar el producto si es que no me deja? Presiono Enter. Y ahí lo tenemos. No me deja eliminar el producto. La razón es que para este producto... sí me dejó. Bien. No me hubiera dejado si para este producto hubiera tenido una venta. Bien. Si hubiera tenido una venta, me diría, no puedo borrar el producto porque tiene ventas asociadas. Aparentemente, como que este producto no tenía ventas asociadas, me dejó eliminarlo. Pero si hubiera tenido alguna venta, no me iba a dejar eliminar ese producto, me hubiera dado error de integridad referencial. ¿Bien? Entonces, así de simple se usa Entity Framework. Si yo quisiera hacer una aplicación de consola o de escritorio que trabaje con Entity Framework la parte de base de datos, esta sería la guía. Crear el contexto. Si quiero hacer un alta, instancio un objeto, lo guardo en el contexto, salvo los cambios. Si quiero hacer una búsqueda, hago contexto.entidad.find y obtengo el objeto. Si lo quiero eliminar al objeto que obtuve, hago contexto.entidad.remover y luego salvar los cambios. Si quiero modificar el objeto, una vez que lo obtuve, ¿qué hago? Modifico el atributo y salvo los cambios. Entonces, con Entity Framework me olvido de tener que escribir los comandos de select, de insert, de update, de delete, y es la librería objeto relacional la que se va a encargar de traducir fila de tablas en objetos y objetos a filas de tablas. Todo el mapeo objeto relacional se va a encargar Entity Framework, ¿bien? Ya con esto un poco más en claro, va a ser más fácil después que ustedes entiendan la clase que viene,
código del controlador y de la vista, porque la parte de Entity Framework ya la tenemos un poco más afianzada. ¿Bien? La idea sería que ustedes tomen del controlador otros fragmentos de código de Entity Framework y los prueben individualmente en este main para ver cómo funciona. ¿Bien? De esa se trata la tarea para ustedes. Tomar fragmentos de Entity Framework, ponerlos acá y probarlos y hacerlos funcionar. ¿Ok? Bueno, Ok, esto profe. sería todo para la clase de hoy.